Gracias, gracias. Upsi. Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo episodio de Tertulia sin filtro. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like, comentar, compartir. Nos pueden escuchar también por Spotify. En cualquier parte nos pueden encontrar. Lo importante es que nos escuchen y compartan con nosotros estas tertulias sin filtro. Por acá les habla Rosela. Por allá, Por aquí Luine, ¿cómo están todos? mira, Lu. Este, como tú eres la productora de contenido, hoy nos Ok. corresponde hablar de un tema muy interesante. Y es un tema del cual yo creo que se ven más afectadas las mujeres que los hombres hasta cierto punto. Y es la vida planificada o los checklists que se supone que tú debes llenar a medida que vas creciendo. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia en eso. Yo creo que dependiendo de la época de mi vida sí he tenido algunos checklists, pero más que checklists para cumplir con expectativas, era más porque yo estaba planificando lo que yo quería hacer, pero sí era como una lista de cosas a cumplir, pero no porque los demás querían, sino porque era mi plan. ¿Cómo ha sido en tu caso? Pues sí, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba más chama, dícese de la época del colegio, para mí era fundamental sacar buenas notas, hacerlo mejor porque tenía que entrar a la universidad. Entrar a la universidad era así como uno de esos checklists súper importantes. Había que entrar a la universidad y había que entrar en la universidad que yo quería. Entonces, Claro. ahí había como otra capa de complejidad porque no era solo la universidad, sino más era la universidad que yo quería. Y bueno, en el caso de la Simón, mi primo había estudiado en la Simón, mi hermano ya había entrado en la Simón, entonces había como ese legado que yo no quería como ser la que no entrara. Entonces, eso dedicó mucho esa parte de mi vida de colegio. Y bueno, ya una vez que estaba en la universidad, bueno, me tenía que graduar porque había que ser profesional, porque yo tenía que tener un trabajo. Y esa era como que la visión que yo tenía en ese momento. Yo recuerdo que una vez haciendo limpieza en mi casa me conseguí juguetes Oh, wow. y yo quería ser aeromoza. Yo Ah, no me mira acordaba tú. de eso porque yo Qué quería éxito. viajar. Para mí, ay, viajar Mm. era tan emocionante. Y bueno, en esa época existía creo que era Panam. Chama, Panam alzó vuelo recientemente de ¿Qué? nuevo con un avión, creo que fue charter, pero tal cual Panam yo creo que vuelve a la estructura Oh, de nuestras líneas aéreas contemporáneas. mira, pero eso está súper chévere. Yo me acuerdo que Muy cool. hicieron inclusive una serie de televisión basada en las aeromosas de Panam. Y Sí, bueno, sí, hablaba mucho de lo que les exigían y que tenían que ser claro. flacas y toda la cosa. Pero bueno, ese era como uno de los sueños que yo tenía que después como que se desvirtuó un poco. Ujú. Eh, pero yo creo que pensaba en el tema de que me quería casar. Digamos que sí había mucha gente a mi alrededor casándose y bueno, de mi familia, mis primas, o sea, Claro. todos estaban como en ese mismo proceso de que tenían su novio, pasaron no sé cuántos Ujú. años, se casaban, la gente se casaba, tenía hijos Sí. pero no sé, yo creo que a medida que fui madurando, como que le dejé de prestar importancia a como esos checklists. Sí, pero lo importante yo creo que es importante diferenciar lo que sería un checklist impuesto por otros y algo que tú querías hacer. Por ejemplo, tú dices, yo quería entrar en la universidad y aparte quería entrar en la Sí, Simón Bolívar porque esa era la universidad de tus sueños, o sea, tenía que ser la mejor universidad sí. para ti, de acuerdo a tus criterios, pues. Em, ¿eso lo decidiste tú o en tu casa te tenían todos los días y a cada ratico? Es que si no estudias en la universidad no eres nadie o no vas a llegar a ser profesional o te No. vas a morir de hambre o porque esa es un poco la historia de mucha gente. Sí, no Eh, creo. Yo creo que en Venezuela en general, al menos la época que nosotros vivimos, sí tenía mucho, le daba mucho peso, era muy importante ser profesional. Inclusive mucha gente que es famosa, que sí músicos, creo que los Amigos Invisibles una vez dijeron en una entrevista que ellos
todos tenían una profesión porque era como que los padres los presionaban a eso, que había que Claro. ser profesional y bueno, si Igual se después dedicaron a la tú, música. si después lo tuyo es otra cosa, bueno, pero al menos aquí vas a tener un título. A mí no me presionaron en ese sentido, yo creo que desde chiquita siempre quise, era como mi sueño ser profesional de algo. Ok, ok. No, bueno, en mi casa, mi papá y mi mamá a mí no me obligaron a nada, pero el discurso era que lo único que ellos me podían dejar realmente Mm. eran mis estudios. Sí, el dejar. Entonces, siempre fui a la escuela, siempre fui al colegio, a mí me gustó estudiar y bueno, después de muchos años descubro que me gusta aprender y cuando llego a quinto año de la carrera, típico que te dicen que quieres estudiar y casi por norma, la mayoría de los hijos de médicos estudian medicina porque se Sí, sienten obligados a, sí, yo hay no me sentí presión. obligada para nada. De hecho, en quinto año me entra una crisis donde yo digo voy a estudiar cualquier otra cosa que no sea eso. Igual terminé Ujú. estudiando medicina, porque entendí que era lo que me gustaba. Al final, yo estudié medicina porque me gustaba y la especialidad que tengo la escogí porque, bueno, era lo que me gustaba también, pues. O sea, al final descubrí que eso era lo que me llamaba la atención y me atraía. Pero en mi casa no estaba esa obligación de que tienes que estudiar X carrera porque ninguna otra sirve, o que a juro tienes que estudiar. O sea, si yo hubiese decidido que yo no creo porque no, que yo no iba a estudiar nada o que iba a hacer otra cosa, Sí. si era otra cosa no iba a haber problema. Si no quería estudiar, bueno, de hecho hubiese probablemente generado alguna fricción en mi casa porque, bueno, ¿de qué vas a vivir? Pues a lo mejor iba a aprender un oficio, alguna cosa. Pero estos checklists que yo, quisiera de que conversáramos más son estos que son impuestos por la sociedad, son expectativas sociales, que de hecho lo mencionamos en episodios Sí, anteriores, haciendo referencia al libro de Michelle Poller, que ella dice que esa lista tiene que ser tuya de las cosas que tú quieres hacer, de tus sueños, de tus anhelos y de tus metas. Pero típico que te dicen a ti, ay, eh, pero es que la mujer tiene que, ¿sabes? Nacer, crecer, desarrollarse, estudiar, y casarse, reproducirse, tener hijos. Exacto, tener reproducirse. hijos. Sí, de hecho a mí me dijeron, yo me acuerdo que una de mis tías me dijo cuando yo tenía 28 por ahí, yo ya estaba pasada de los 25. Y bueno, 30 parecía en aquella época ser como la edad en la que era la cumbre. La ancianidad. Sí, entonces yo me acuerdo que ella me dijo, bueno, es que si tú llegas a cumplir 30 y estás sola, busca para que tengas un hijo. Y yo, ¿qué? Mm, Y a mí esa idea me pareció loca, aterrorizante y descabellada. Así yo dije, esto está mal desde todo punto de vista y no entiendo por qué me están diciendo eso. Pero era como eso que acabas de decir, ese ujú. concepto de que había que, que estudiar, no sé, nacer, crecer, reproducirse y morir. O sea, esto era Exacto, es sí. para eso viniste y ya. No, yo en alguna época de mi vida fui muy planificada. Cuando yo por fin decido que voy a estudiar medicina, ya yo tenía los próximos 8 años de mi casa, de mi vida planificados entre comillas. Eh, ¿Por qué? Porque yo me gradué de bachiller, jovencita, o sea, a mí me dieron el título de bachiller a los 15 años. sí, Este, en esa época había muchas manifestaciones y paros en las universidades. Yo durante ese año quise quedarme estudiando en Caracas, en la Universidad Central. Yo presenté la prueba, no quedé y tenía otras dos opciones que implicaban irse fuera de la casa. Era irme a estudiar a Barquisimeto o estudiar en Mérida. En Barquisimeto no se pudo y en Mérida quedé. Em, y tú no empiezo tenías cupo, porque yo recuerdo que, no sé, porque obviamente en mi familia no hay médicos, pero yo recuerdo que en esa época se hablaba mucho de que los por médicos, convenio. No, no sé, niña, no sé si no. convenio, pero porque no tengo el detalle, pero que mucha gente se quejaba porque los médicos tenían como que cupos reservados para los No, hijos. no, eso no. Ojalá. No, sí, no sé, No. Mira, tan reservado estaba que mi hermana, que estudió medicina también, que ella fue genio durante su bachillerato, ella quedó por OPSU y ella le dio miedo que le quitaran el cupo y presentó la prueba interna de medicina en la central y quedó por las dos.
Entonces, Oh. te podrás imaginar la disponibilidad de cupos que teníamos nosotros los hijos de médicos. No, habían convenios con los médicos que eran docentes de la universidad, pero Ah, eso ok. tampoco te garantizaba nada. Claro, no Y es el que año en que yo sí. presenté, yo creo que todas las palancas que habían por ahí las usaron porque escogieron, o sea, esto es mi memoria de hace unos cuantos años atrás. Escogieron como que los primeros 240 cupos de la prueba y yo era la Ok. 245, chamo. O sea, una cosa así. Y yo dije, bueno, no me tocaba estudiar en Caracas. Yo me voy a Prueba Mérida. interna. Esos cupos de la prueba Esa es interna, ok. prueba interna, prueba interna. Lo demás que hayan dado por convenios de gente que trabajaba en la universidad o por promedios, porque también estaban los cupos por excelencia, pero Ok, tenías que tener un promedio abrumador, pues. claro. O sea, pero tampoco. Pero en la prueba eso fue la diferencia. Y en Mérida yo estudié de una manera distinta y creo que estudié más. Y fui, presenté mi prueba y bueno, ahí fue donde mi inteligencia, gracias a Dios, me dio el cupo y quedé cómoda. Y entonces yo dije, bueno, la carrera son 6 años. Empecé a estudiar en el 96, pero las clases oficialmente empezaron en el 97 por los Ok. paros, no sé qué, y como había mucha Sí. gente también que quería entrar y los cupos eran menos, entonces hicieron un curso propedéutico Ah, al que obligaron claro. a todo el mundo, cuando los que habíamos quedado con cierta nota no era obligatorio, pero nos los hicieron entender así. Y mucha gente entró porque aprobó ese propedéutico. Entonces le dio la oportunidad a personas que no habían quedado seleccionadas por la prueba a entrar a la carrera. Porque bueno, pasaron un básico de Sí. casi un año. Eso era horrible, física, química, qué sé yo. Sí, yo quedé en la Y central por propedéutico, porque era como, no sé, no entrabas, sí, de hecho, sí que no entrabas directo, sino que te daban como que otra oportunidad. Entonces hacía el propedéutico, sí, no, no, sí. no, yo, bueno. Entonces eso, la carrera son 6 años, la rural era un año y dije, voy a hacer un posgrado de 3 años. Entonces yo saqué la cuenta y dije, ya yo a los 28 años estoy lista, lista, profesional completa. ¡Chuas! Y así fue. Yo terminé el posgrado de anestesia en octubre, bueno, sí, octubre, noviembre del 2008. O sea, ya tenía 28 años y ya había terminado todo. Y entonces yo dije, bueno, ya después que eso pase, entonces puedo dedicarme a vivir mi vida. Ahora sí, ahora es que Porque empieza la bueno, vida. no es que no la viví, pero para mí tener hijos y, bueno, la dinámica familiar Responsabilidades. durante la carrera o el posgrado iba a ser muy difícil porque no ibas a tener tiempo para dedicarle tiempo a otras personas, porque entre las guardias, estudiar, no sé qué, yo dije, no, ya después que salga del posgrado, ahí sí puedo, ¿sabes?, dedicarme a tener hijos, etcétera, etcétera. Igual, para esa época estaba soltera porque el novio de la universidad ya no estaba. Después, pasaron unos cuantos años, llegó el otro novio y tampoco. Me vine para acá y bueno, mira, ya vamos casi 45 y todavía estoy esperando a la pareja y los hijos. Mira, Que y ese es un, te voy a decir algo, esa etapa justo cuando uno termina la universidad y uno empieza a trabajar como un profesional, yo siento que esa es la mejor etapa de la vida, porque esa es una etapa en la que realmente tú no tienes tantas responsabilidades, porque eres bastante joven, pero al mismo tiempo tienes un sueldo. Entonces, yo no sé si bueno, ahorita para variar mi memoria que funciona, a veces sí, a veces no. Pero, o sea, yo recuerdo haber disfrutado mucho esa época, pero esa época yo siento que hay gente que precisamente por estar con el tema del checklist de que no es que yo me tengo que casar ya, no es que yo tengo que tener una sí. casa ya, como que se pierde un poco de esos añitos que son para mí los mejores, porque ya después tienes que pagar un montón de cosas, si empiezas a tener hijos, eso es otro nivel de responsabilidad. O sea, empiezas a ser adulto, pues. O sea, Sí. tú esos años de soltería entre me gradué y soy profesional y ahora tengo que ser adulto, mucha gente se los salta. No, y son buenísimos porque cuando tú estás en la universidad, es verdad, tú rompeas, te haces un montón de cosas, pero tú no tienes plata. O sea, por más que tú trabajaras dentro de la universidad, o sea, tú no tienes plata. O No sea, ahí no tienes hay real. plata.
En cambio, después tienes un sueldo que te llega, en Venezuela era el 15 y el último, a menos que tuvieras, yo creo que no todo el mundo tenía el tema mensual, de los pagos Depende de las mensuales. compañías, la Sí, forma en pero que la te lo hagan. mayoría era 15 y último. Ujú. Entonces también, si tus amigos trabajaban en otro lado, igual todo el mundo cobraba al mismo tiempo. Entonces tú, típico, los quincenas A salías a gastarse la rumbear. quincena rumbeando. Claro, porque no pasa nada, porque no había que pagar nada. O sea, o al menos nada Sí, dramático, no tienes que pagar una hipoteca, no tienes que pagar. sí. Entonces, Bueno, yo en la universidad no rumbié mucho porque, bueno, llegué menor de edad y igual a ¿verdad? mí Pobrecita, la niñita. una vez me colearon por ahí en una discoteca, pero mis amigos se quedaban conmigo, no rumbeábamos, sino nos sentábamos a hablar tonterías en una acera cerca de mi casa hasta que eran las 10 de la noche o A antes, porque dormir, la señora Rosa. donde yo vivía me pasaba una cadena por dentro de la puerta y me quedaba en la calle. Entonces yo antes de las 10 tenía que estar dentro de mi casa. Pues bueno, en mi habitación, porque no era mi Sí, casa, era sí. mi habitación. Pero sí, yo no, no. Y aparte yo nunca he sido de esa persona de que muere por andar rumbeando. Es más, llega un momento en que me aturde el puki puki si no estoy bailando, si no, o sea, no sé. Nunca fui de rumbear hasta el amanecer. Ojo, sí lo habré hecho en algunas oportunidades, pero no era una cosa que me quitara el sueño de que tengo que salir a rumbear todos los fines de semana. No, yo Sí, no, soy no, en ese tampoco sentido más tengo, no. tranquila. Sí, no había, para mí nunca fue tengo, pero, No, yo tengo y una amiga bueno, que las rumbas, rumbeaba sí, jueves, viernes, sábados y domingos. O no, no, sea, no. las rumbas fueron diferentes a medida que fue pasando el tiempo, porque desde cosas tan sencillas como cuando dejaron de permitir que la gente fumara, Ah, eso es ya, genial. ya el ambiente se volvió distinto. Antes tú salías en la madrugada y esa Asco, ropa había que botarla. asco. No, 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 Sí, no. No, yo en las veces que salí, como te digo, no a rumbear, que llegaba de madrugada a mi casa, em, era más a ir a tomarse algo, a sentarse a hablar tonterías y en muchos sitios cerca de las Mercedes o en el San Ignacio tenían terrazas donde tú te podías sentar y echar cuentos y no tenías que estar aturdida con la música, de hecho podías conversar por eso. Y sí. si querías bailar o algo, entrabas al local, bailabas y volvías a salir. Pero nunca fue como algo que me quitara el sueño. Lo hice de adulta después. Aquí tampoco rumbeo mucho. Bueno, rumbeo mucho no. Aquí no, no rumbeo. Yo, o sea, aparte sola, yo no salgo para ninguna discoteca ni nada porque, No, ajá, salir solo a rumbear, eso no, sí, no, la verdad no, no, está no. peligroso. O sea, no. Y ahorita que me la paso con cansancio crónico, entonces menos todavía. Prefiero ir para el cine, irme a tomar algo, un happy hour, una cosa. Pero digamos que dentro de las cosas que yo tenía como planificadas por Ujú. hacer, nunca estuvo rumbear tantas veces a la semana ni nada por el estilo. Sí, yo no sé si eso fuese parte de un checklist que yo personalmente tuviera de que no necesito rumbear. Yo sí me di cuenta que hubo gente que se divorció relativamente temprano, gente que se Ujú. casó muy joven Sí, y que también. después estaban como queriendo rumbear y queriendo, yo me acuerdo que querían como que hacer cosas que yo lo veía como, está como tarde para estar haciendo esto, que ya para mí era como No. fastidioso, Ah, porque porque ya tú ya yo, habías vivido esa etapa de tu vida y oh, otra gente entonces que yo la... sí, sí, Es que yo creo que al final cada quien vive sus etapas como diferentes. No necesariamente va todo cronológicamente igual en todo el mundo. Por eso te digo lo de la rumba. Yo en la universidad no rumbeaba. Yo empecé a salir, fue ya después cuando estaba en el posgrado, más grandecita. Mi hermana sí aprovechó su época de ujú, universidad para vivir su época de universidad, rumbear, salir, echar broma, viajar con los amigos. Se iban para sí, Margarita en Semana Santa. Cuando yo no viajaba en temporada alta, ella se iba para Margarita en Semana Santa a rumbear. Y ella se era lo paraba. mejor. Bueno, el ritmo de esa semana era, te paras a las 10 de la mañana, desayunas, te vas a la playa, regresas a tu casa, golpes 5 o 6 de la tarde, te echas un baño y sales a rumbear. Llegas a tu casa a las 5 de la mañana y te paras al día siguiente otra vez a las 10 y ahí Otra vas. vez. Ajá, Yo no. Además que sí. a mí me encanta dormir, chama, yo me dirán que yo soy una floja, pero a mí me encanta dormir, o sea, dormir que tú te acuestas y te vas Sí, durmiendo y después te despiertas al día siguiente así sin que te moleste nada. Ay, qué rico. sí, yo Entonces eso lo el envidio mucho trasnocho, ahorita.
El pero trasnocho ahorita me pega durísimo y el trasnocho de que yo me acueste tarde, no es que me puse a rumbear ni que salí, mm, no, no, el trasnocho, el que me acosté un poquito más tarde de lo necesario, al día siguiente ando zombie, a mí muriéndome del sueño. nunca me ha gustado levantarme temprano. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, inclusive estábamos en Disney y había que pararse temprano y yo me acuerdo que yo dije, ay no, yo voy más tarde. No, no, nosotros, cuando Nunca nosotros me vinimos a gustó. Disney ya éramos grandes, bueno, grandes, yo tendría como 12 13 años, mi hermana tendría como 8. Y yo creo que la emoción de ir a los parques era una cosa absurda, donde todo el mundo se paraba temprano, desayunaba y vámonos. Totalmente, pero siempre ha sido así. Es una cosa que a mí, el despertarme, me costaba tanto, por eso extraño esa época ahorita bueno, que tengo tan mal dormir, pero sí, a mí me gustó mucho rumbear. Es que me gustaba mucho bailar todavía, me gusta mucho Ah, bailar. bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, Pero eso es que te gusta, no es que necesitas de ir a rumbear no, para. yo no necesito ir a rumbear y no, tampoco estoy para estar madrugando ni para que salga de ningún local con un pito en el oído. No, nada de eso, pero Mm. sí, sí, de vez en cuando está chévere ir a Ah, sí. ciertos locales, al menos aquí en Toronto, que son más, no, pero no es que son más de adultos, lo que pasa es que aquí es diferente porque es Canadá, tienes como la escena latina. Sí, no, es que es Ajá, distinto, porque digamos que los locales de gente más adulto contemporánea, no latinos, son distintas a los locales claro. de no latinos de jovencitos que, no, o sea, yo Sí. escuchar Drake y no, sí, de verdad, no puedo, No, sorry, no, o sea, esa es la música de ellos y chévere. sí. No. Bueno, es que la vida va cambiando todo. Yo me imagino que lo mismo dirían de nosotras. Sí, Que ellas van a los locales de muchachitos y estos son los de adultos contemporáneos. sí, Mira, Luinei, pero volviendo a lo de los checklists, sí. siempre se ha dicho que, bueno, siempre se ha dicho no, porque es común escuchar más bien que los seres humanos tienen como etapas para cumplir con cosas, ¿no? Entonces, bueno, naciste, creciste, te desarrollaste, fuiste al colegio, te graduaste del colegio, a lo mejor fuiste para la universidad, te graduaste de la universidad, entonces después de eso implica, bueno, te vas a casar, vas a tener hijos, vas a comprarte un carro, vas a comprar apartamento. eh, Sí, eh, ¿cómo vas tú con ese checklist? Porque ese checklist mío está como mira, vacío después de que me gradué de no, la no, universidad. Esa exacto. parte de casarse, tener hijos, comprarse casa, comprarse carro, no, el carro sí, pero, No, pero todo lo yo ni demás se quedó así siquiera. como que vas a tener nietos, no sé. No, bueno, el tema de los hijos, yo nunca realmente supe si, o sea, para mí no era una cosa segurísima como se lo escuché a muchas amigas que querían tener hijos, como sé Ujú. de amigas que quieren tener hijos y es algo que lo sueñan, se lo imaginan. Yo esa parte como que nunca me la imaginé, pero si yo hubiese tenido una pareja que hubiese querido tener hijos. Yo creo que sí, como que al menos lo hubiese intentado, porque también no hay garantía de que uno pueda tener hijos o no. Hemos aprendido de historias Sí. de un montón de gente con el tema de la fertilidad y más ahorita, Ujú. inclusive gente muy joven que está teniendo problemas. Pero esa parte yo no estaba así como muy segura. Sí, una de las etapas era, bueno, casarse, comprar vivienda. El tema de comprar vivienda. Sí, yo creo que en Venezuela era mucho eso de que había que comprar algo. Era parte de esas etapas que daba la sociedad. En el checklist social estaba casarse, estaba tener hijos y estaba comprar vivienda. Pero lo de la vivienda yo creo que en Venezuela también era un tema de patrimonio y de Sí, sí, seguridad sí, que al mismo, habitacional. sí, y honestamente, yo que pude comprar en Venezuela, de verdad que yo quedé no es que quedé con trauma, pero la devaluación y lo que vale cualquier cosa en Venezuela es tan Ah, pero poco es que imagínate tú, ¿quién y va a es, estar comprando imaginándose que eso iba a ocurrir? Nadie. O sea, nadie lo previó, nadie lo iba a ver, a menos que fuese pitonizo, el tarot, alguna cosa que te iba a pero decir, sí hay no. mucha gente que yo conozco que me ha dicho así como que no, yo tengo que comprarme algo antes de los 40, antes de los 35, antes de tienen como esas metas de alguna forma conectadas con una edad y yo siento que eso de repente viene de ese legado, de ese checklist social que teníamos sobre Claro. todo en Venezuela, pero yo trato de no pensar mucho en eso porque...
en este mundo donde hay hasta otras culturas, hay gente en Europa vive alquilada toda la vida y está bien y no les para a Es que eso, es diferente, es es distinto. cultural, exacto, es cultural. Aquí, más bien ahorita, hay un boom de construcciones de viviendas de Ujú. alquiler. O sea, que hay Oh, ¿en edificios serio? completos, bueno, aquí cerca de la casa, los Ujú, edificios rojos, el rojo no sé, pero el azul es solo de alquiler. ujú. Entonces, la gente, pues, hay mucha más gente viviendo alquilada porque al final te das cuenta que te sale más barato a lo largo del tiempo. Depende cómo Ah, lo veas. Lo que pasa es que aquí hay un tema de la satanización de las cosas, ¿no? claro, sí, alquilar, Entonces, malo. si no te compras una casa, estás haciéndole millonario al que te está Ujú. alquilando el apartamento. No, Estás mijo, o botando sea, el dinero. exacto. Si pagas alquiler, ¿por qué no pagar tu mortgage? Y Ujú. entonces, o la hipoteca, mejor dicho, en español, o la hipoteca porque te va a salir igual y la hipoteca no te va a aumentar porque los intereses son fijos, etcétera, etcétera. Hay para todos los gustos. Yo creo que Pero una eso vez era que una usted es dueño, realidad, sí, ¿ah? yo creo que eso era una realidad que era mucho más tangible hace muchos años, donde al menos aquí en Canadá, donde ese costo del alquiler y el costo de la cuota de la hipoteca eran casi iguales. Es que aquí Ahorita no. también, es que Sí, va a aquí, depender aquí de la no. tasa de intereses, depende de lo que te vayas a comprar. Claro, ahorita todo subió de precio después de la pandemia. Sí, Pero el tema es que una vez que usted es dueño de apartamento, se hace responsable de cosas obligatorias que debe tener, porque no hay opción de no tenerlo, como es sí, seguro para el apartamento. Y los seguros de los apartamentos pueden ser, dependiendo del apartamento, la zona, si está en zona de sí, inundación, sí. lo que sea, pues de $1,500 para arriba al año. Los impuestos Este, de los la impuestos vivienda. de propiedad que los vas a pagar forever. O sea, tú pagas tu casa el Sí, triple, el cuádruple. Yo no sé cuántas veces terminas tú pagando tu casa porque aquí las propiedades las pagas y después pagas los property taxes que dependiendo de la zona, dependiendo de la sí, ciudad, es más dependiendo o de no sé qué, menos. mínimo son 5,000, $6,000 al año Sí. que tienes que pagarlos de una vez porque, bueno, o sea, tienes que, o sea, en la inversión al final no estás pagando ahorita, no sé, un alquiler promedio, dependiendo también de la zona, 2,500, qué sé yo, vamos a poner 2,500. No son solamente los 2,500 que pudieses estar pagando en una hipoteca, es todo lo demás. Al final, Sí, si se o daña sea, la lavadora, la tienes que comprar. Si ujú, se el hace mantenimiento de tu eh, casa, todo. O sea, eso, la gente que va a comprar, por lo menos acá en Estados Unidos, tiene que hacer un estudio literal de cuánto le va a costar comprarse la casa. sí, Porque durante el pago de la hipoteca, en la hipoteca también está metido el seguro, los taxes, o sea, no es que todo eso se paga. Entonces, yo no para sé mucha gente sale más si, barato alquilar. yo no sé si fue porque, de nuevo, la caída del mercado del 2008 fue. Ah, no, pero eso fue otra cosa, Luis. Que, no, no, pero te estoy usando como punto de referencia en lo que es la historia de Estados Unidos Sí, la y del burbuja mundo. hipotecaria Ajá, en el esa. 2008. Ujú. Yo siento que ahora, y a consecuencia de eso que pasó, hay mucho más interés en aprender esa parte financiera y al menos yo, no, 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 nadie le interesa eso, nadie le Luinel. interesa porque yo veo No, tantos programas donde la gente habla de cómo que si te conviene o no comprar eso es algo. otra cosa. Ya, una cosa es que haya el contenido allí y otra cosa es que la gente esté pendiente de aprender eso. Son dos cosas diferentes. Hay mucho gurú, yo te enseño a invertir, yo te enseño cuándo comprar, cuándo vender. No, o sea, eso está allí. Y también hay que ver a quién se le cree, porque hay mucha gente hablando muchas cosas y no necesariamente tienen experiencia o lo han estudiado o son de verdad gente con autoridad y como punto de referencia. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno consume en internet, porque la mitad de lo que está ahí es mentira. Pero bueno, de acuerdo a uno de los gurús que yo sigo, yo, para mí, o sea, yo no siento ese interés ferviente de comprarme algo, de comprarme un inmueble.
No sé si porque parcialmente tengo un trauma no procesado de que lo que invertí en Venezuela se desapareció y se fumó así como el aire, Sí. o porque realmente yo siento que de acuerdo a las cuentas realistas Ujú, y los costos de una ciudad donde yo vivo, porque yo vivo en Toronto, Toronto es una ciudad sumamente cara, que ujú, por ejemplo el impuesto de propiedad es costosísimo. ujú. Y ahora, como todo esto se está convirtiendo en Gotham City, pues están robando, están haciendo un montón de cosas, entonces ya hay otros seguros Ya, que para el que no entendió lo que dijo Luiney, ella se refirió a Toronto que se está convirtiendo en ciudad gótica. O sea, sí, literal. Entonces, muchos seguros de muchas cosas han aumentado, entonces, no sé, yo no lo veo así como tan fácil de, ay, sí, vamos a... bueno, pero ya eso es una decisión personal. Es Y tú sabes personal. qué ocurre, y esto es verdad, esto está escrito en la literatura. Cuando tú tienes una creencia, tú vas a encontrar la información que te valide esa creencia. Oh, Es sí, decir, si tú literal. no sientes que es el momento de comprarte un apartamento para cumplir con un checklist, tú vas a encontrar al que sea que te diga tienes razón, no Sí, hace falta. Y ahí sí. está, pues. Así como el que quiere comprar y va a encontrar a que dice, sí, compra, Es invierte, el es el momento, momento. es hoy. No esperes a mañana porque tu momento es hoy. Es que, y El ese, momento es ahora. Eso era un tagline de sí, algo, no me acuerdo sí. ahorita. Pero, Pero y bueno, sí, esa es la maravilla que hay, el internet y la globalización, de toda la información que no importa la teoría que tú tengas, tú vas a conseguir consigue. información que apoya esa teoría y que la Uh, refute, las dos. También, sí, 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 encuentras las dos y tú te apoyas en la que consideras que, ah, bueno, es que tengo razón Sí, porque fulanito lo está diciendo. O sea, eso siempre va a ser así. Yo, en cuanto a los checklists, yo casi hago el check del casarme, pero no me casé. ujú, Em, y con el tema de los hijos, yo no sé si esto lo he comentado en un episodio anterior, pero dentro de mi aborrecencia, em, yo no me quería casar ni tener hijos. Y yo creo que ok. lo dije tantas veces que Dios me escuchó y mira dónde estoy. Pero ya yo, Ujú. yo reflexioné y recapacité. Pensándolo 30 años Pensando lo después, mejor, pensándolo mejor. pero a mí, ya cuando yo terminé la carrera, que estaba haciendo la rural, como yo me quedé en Barinas, mi novio en Ujú. ese momento me planteó que como yo estaba en la rural era buen momento para tener hijos. Y yo le pinté una bandera roja del tamaño del Empire Dios. State y le dije, no voy a tener hijos ahorita porque yo voy a entrar a hacer un posgrado y no me va a dar tiempo de estar cuidando a mi muchachito o muchachita. Así Sí. que no, ni ahorita, sino para después. Y lo dejé tan para después que bueno. Porque yo vi a mi alrededor muchas mujeres que estaban estudiando medicina y que estaban haciendo posgrados y que tenían hijos chiquitos y era heavy, era Sí, rudo, o sea, necesitaban un sistema de apoyo importante porque, bueno, sí. no podían hacerlo solas. Y yo decidí que era después del posgrado que yo iba a hacer eso. Yo Pero no, recuerdo una no eran tampoco conversación. una cosa que me quitara a mí el sueño de tener hijos, y yo creo que todavía a estas alturas sí me gustaría, ya sé que probablemente no ocurra, pero tampoco es una cosa que me quita el sueño, ¿sabes? No es que me voy a morir, como hay mujeres que el deseo de ser mamá es ferviente y es profundo, y se sienten muy frustradas cuando no lo logran, por eso empiezan a hacerse tratamientos de fertilidad y todo eso. En mi caso, si llegaran, llegan. Y si no, bueno, está bien, pues, ni modo. Pero sí se necesita un sistema de apoyo porque yo recuerdo que una vez en la oficina en Venezuela estaba reciente que Astrid Carolina Herrera había tenido la hija. Sé Ah, que pero es que está Astrid Carolina ya tuvo hijo a los 50 años. exactamente. Entonces, parte de la conversación era si eso estaba bien o mal. Y Está bien yo, porque era lo que ella quería. a ver, yo A dije, ver, pero ¿cómo que está mal? Entonces hablaban que ella estaba muy vieja, que quién se la iba a cuidar y toda la cosa. Y mi punto durante esa conversación fue, bueno, pero todos ustedes que están aquí, que tuvieron hijos, quienes criaron a sus hijos fueron las abuelas. Mientras exacto. ustedes venían a trabajar aquí todos los días, porque nada más nos daban no sé cuántos días de vacaciones, quien se quedaba con sus hijos eran las abuelas. Entonces, Ujú, estamos criticando a una persona
que esperó el tiempo que sea o lo hizo cuando pudo, cuando le nació o sea lo que sea. Y ella tenía ya todo el tiempo para dedicárselo a su hija. Entonces, Es que ¿estuvo mal? independientemente de la No. edad a la que tengas los hijos, necesitas que te ayuden. Es más, Ah, claro, yo sola no se aplaudo, puede. bueno, pero hay mujeres muy valientes, chama, que lo hacen y yo las aplaudo. Hay mujeres que deciden ser madres solteras, se Sí, buscan la sí, forma y tienen a sus hijos solas, en el sentido de que no tienen una pareja, pero siempre está que sí la mamá o la tía o la prima, sí. y bueno, hay muchas que a lo mejor tampoco tienen eso, y igualito le echan pichón y yo las aplaudo, o sea, Sí, en Venezuela eso se veía mucho y de verdad que era impresionante lo que lograban, que tú te enterabas que, no sé, la que hacía las mechas, tenía hija y seguía, te hacía de todo, que tú decías, sí. En qué momento esta señora se está clonando tantas veces? Bueno, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, chama, y es Sí, admirable. Al final, tener hijos es un compromiso a largo plazo y uno no tiene que tener hijos por tener hijos. O sea, no porque sea un checklist, porque yo conozco gente que llegó a sí, cierta edad y empezó a decir, ay, pero ya es hora de casarme, tal cual. Y se casaron con, no el primero, pero a lo mejor el segundo o el tercero que les pasó por el frente. Y sí. se casaron y entonces, ajá, ahora hay que tener los hijos. Chama, vive tu matrimonio, disfruta tu vida en pareja, termina de conocer a ese ser humano con el que te casaste. Pero eso yo creo Porque que es la tener presión hijos. social de ese checklist que, Bueno, sí, por eso te lo digo, o sea, es un tema de que no te detienes a pensar en ti, sino en que tengo que cumplir con estos requerimientos que, bueno, es lo que esperan de mí, pues. sí. Entonces, el tener hijos cambia la dinámica de pareja, pero brutalmente. Entonces, eso también tienen que tomarlo en cuenta, esas son conversaciones que hay que tener. Entonces, hacerlo como apurado por cumplir con requerimientos familiares o sociales Sí. no ayuda, pues, no ayuda. Y bueno, a lo mejor te va muy bien, pero a lo mejor no. Hay mucha gente divorciada después de haber cumplido con todos los requerimientos y ahí están, solas con sus hijos, porque bueno, el marido no les sirvió para media cosa, o al revés, porque se ven hombres que se separan y se quedan con sus muchachos ahora y Ah, son sí. papás solteros y la mujer se fue para otro lado y ellos se cargaron de su hijo, pues. Pero, Y mm, los checklists que están más allá, ayer justamente estaba hablando con mi vecina. Mi vecina vendió su apartamento. Mi vecina es una señora retirada y yo le pregunté que a dónde se iba. ujú, Y me dijo que se mudaba por aquí mismo, o sea, literalmente como a 3 cuadras. ujú, Y yo, ok. Entonces no entendí mucho cómo era el tema de la mudanza. Resulta ser que ella vendió para invertir el dinero para oh, su wow, futuro y está viviendo en casa del apartamento de un sobrino. ok, No sé cuánto le está pagando el sobrino, sé que no creo que sea una cantidad exorbitante, ujú, pero a mí me pareció súper interesante la decisión que ella tomó, porque tú te imaginarías que una persona ya de cierta edad, ella tiene hasta un ujú, bastón, creo que inclusive ya no estaba manejando porque tuvo un accidente, creo que fue el año pasado, ok. que la gente más bien cuando ya está más entrada en edad, no, al menos lo que yo he visto aquí de mis amigos y de lo que sé, no los veo en ese salto de déjame vender lo que tengo para ir a vivir alquilado. Al menos aquí en No. Canadá, la gente, bueno, que sí, y ya eso viene de los hijos, que los padres se vuelvan muy viejitos, que no puedan vivir solos, que Ujú, terminan. Hay ciertas como comunidades aquí, que no es necesariamente ay, se me olvidó la palabra, un ancianato, ujú. pero esa decisión que ella tomó me llamó mucho la atención, porque no es algo que, o sea, yo lo veo ahorita y me parece fabuloso y es algo que siempre he considerado que yo no quisiera como que tener 85 años y vivir en una casa sola que tuviera que mantener y que Pero ella tenga un sigue montón de viviendo cosas. sola. No, yo Lo estoy que hizo hablando, fue vender el apartamento para irse para otro lado para agarrar no dinero por para lo de, invertir. sí, no por lo de vivir sola, porque hay gente que tiene casas enormes, que yo digo, Ah, pero eso es otra cosa. por qué no se van a un sitio más pequeño? ¿Por qué no simplifican Bueno, como, Lu, porque las realidades son diferentes. Tú sabes que eso de vender la casa que te da seguridad para irte a otro sitio,
por invertir, yo no siento que sea una decisión que, por ejemplo, yo tomaría. Si yo tengo mi casa, yo cuido mi casa es mi seguridad, si la compro, ¿no? Este, tal vez si es porque vas a comprar una propiedad más pequeña o algo, Exacto, ya al eso uno menos lo más piensa pequeña. a determinada edad. Pero vender lo que tienes para invertir después que tienes cierta edad, no sé si eso sea, por lo menos en mi caso, no creo que eso sea un movimiento lógico, eh, porque, ajá, o sea, eso. Al final, ¿qué te garantiza a ti que donde te vas a ir a vivir, vas a poder seguir viviendo allí? Y bueno, chamo, no sé. No Yo sé, a lo lo veo mejor como que ella pensará que no le queda mucho tiempo de vida. no creo que sea eso. No O sea, sé, es pues entonces, ¿para que qué va a invertir? ¿En qué especulando. futuro está invirtiendo entonces? O sea, No sé. no sé. A lo A mejor lo es mejor te mentira que inventó está invirtiendo. eso te iba a decir, a lo mejor fue una excusa y lo que quiso fue agarrarse su plata, disfrutarse los años que le quedan de vida que ella considera y es otra cosa. Pero suele suceder cuando los padres se quedan solos en casa y se quedan solos en casas que eran para más gente y muchos se quedan en su casa grande porque después de tantos años ni que vendas eso puedes comprar nada, ni siquiera más pequeño. Entonces es como, te tienes que quedar donde estás. En ese Ajá, pero caso que tú ¿cómo lo dices, haría? Pero, ¿qué harías? O sea, ¿tú vivirías hasta el día que te mueras en el sitio que compraste? claro, es mi casa. ¿Por qué me tengo que ir o por qué me tendría que mudar para otro lado? No, no sé, por eso No sé, pregunto o sí. sea, no, por eso te digo, o sea, si es tu casa y tú la compraste y porque, bueno, es tu casa. Yo, o sea, ¿cuál sería el motivo para mudarte? ¿Porque quieres estar en un sitio más pequeño? No sé. Porque no, si no tuve hijos, ¿quién se va a quedar con eso después? O sea, Pero ajá, pero es que si no tienes hijos, no tienes una casa grande, Luz. no, pero así sea una casa pequeña. Yo creo que yo, no sé, a los 80 años preferiría vivir en un sitio alquilado y si me muero, ya, me morí. Ajá, pero alquilado, No, no, produciendo qué plata. O sea, no sé, no, bueno, no sé. yo supongo que a los 80 años debo tener dinero para vivir. Mira, a mí lo que No sé. me llama la atención acá es que más bien muchos abuelitos los terminan metiendo en casas de asistidas, Sí, en ancianato. viviendas de asistencia, no necesariamente, bueno, sí, muchos por enfermedad, Sí, ya. otros porque la familia no los puede cuidar, que generalmente es porque tienen algún requerimiento especial, pero también aquí un estilo de vivienda que son edificios para gente mayor. Sí, Y los aquí hijos son los que tengo se uno encargan aquí. de pagarles el alquiler a esos sitios porque allí tienen, eh, ¿cómo se llama? Sí, actividades y gente que los chequea de vez en Tienen cuando, pero actividades, tienen viven gente igual que los independientes. chequea, tienen servicio médico de emergencia, tienen ayuda, pues, Sí, ¿cómo sí, se llama? Mayordomos, por llamarlo de alguna manera. Pero son gente que están sana y salen, caminan, tienen vida social, pero sí. simplemente viven en un edificio donde como personas de la tercera edad tienen otro tipo de atenciones en caso de que las requieran. Pero yo me imagino que más de uno de ellos no les preguntaría yo si vendieron su casa para meterse ahí, pues. O sea, no sé. Sí, no Igual, sé. chama, yo espero envejecer lúcida, con movilidad y poder disfrutar. O sea, que mi mente me deje disfrutar y que mi cuerpo también. Porque ya cuando uno está enfermito y empieza a depender de otra gente, chama, esa vida es muy dura para todo el mundo. Entonces, dentro de mi Sí. checklist es llegar a la vejez sana, moviéndome y con el cerebro funcionando bien. Esas serían mis checklists. ¿Qué estoy haciendo ahorita para eso? Bueno, tengo que empezar a invertir en eso Sí. ahorita. Pero eso forma parte de mi checklist. No sé del de la sociedad que le piden a la gente mayor, pero sí, eso Yo creo que no. eso ha ido cambiando mucho que le piden a la gente mayor y supongo que cuando nosotros tengamos 80 y pico será muy distinto a lo que la sociedad, a la expectativa de la sociedad, al menos la de hoy, en ese futuro dentro de 40 años supongo que será distinta, sobre todo porque la nueva generación es como más relajada. La gente no quiere ni siquiera les interesa tener licencia para manejar. A mí eso me llama mucho la atención. Eso era un checklist. ¿Sabes qué? Eso era un checklist Sí, que yo para mí eso tenía. era crucial. A los 18 años yo tenía que tener licencia para manejar. Y yo recuerdo que eso era todo un tema de discusión en mi casa,
porque a mí me decían, ¿para qué si no vas a tener carro? Yo, pero porque es parte de tener 18 años implica que tú tienes una licencia para manejar, así no tengas carro, eso es lo de menos. Sí. No, yo empecé a manejar jovencita. Yo empecé a aprender a manejar chama. Tendría, ¿qué? Menos de 15 años. Ya a los 14 15 ya yo sabía manejar. Y creo que yo me saqué esa licencia que se sacaba a los 16, Sí, a los 16 se sacaba un permiso de un menor de permiso edad. de menor de edad. Sí. Yo lo tenía. Y me acuerdo que para ese examen de conducir fui con Isabel. Fuimos las dos a sacarnos la ¿En licencia. serio? Ujú. Sí. Y eso sí formaba parte de mi checklist. Aparte, como te digo, mi mamá crió una mujer independiente y casi autosuficiente. Y ella decía que todas las mujeres tenían que saber manejar, así no tuviesen carro, porque en caso de emergencia o alguna cosa podías manejar. Pero tú no estabas Entonces, en Mérida, te fuiste de Mérida a Caracas a hacer eso, a los no, yo 16. saqué esa licencia antes de irme. No te estoy diciendo que Ah, ya yo tenía, o sea, y bueno, para eso están las vacaciones, Luiney. O sea, yo no quedaba en Mérida todo el tiempo, yo me iba para mi casa en vacaciones. Pero yo sí, yo chévere. tuve mi licencia y yo manejaba desde chama. De hecho, me acuerdo que la primera vez que mi papá me sacó a manejar en la autopista, fuimos al Sambil. Y llegué al Sambil con un nivel de estrés, o sea, el tensa, yo y que de regreso manejas tú, mano, yo no vuelvo a hacer esto. Al Ya menos, después no. ay, bueno, al menos a ti no te pusieron en la varal un 31 de diciembre. Wow. Sí, ese fue mi primo. Dale, y No, yo. no. Yo aprendí a manejar Dale. en Juan Pablo, atrás de Montalbán 3 y Juan Pablo. Ah, bueno, pero es que ahí va medio mundo. A Sí, la yo siempre, vuelta, sí, la yo recuerdo. vuelta, la vuelta. Sí, Y ya. Entonces, bueno, ese checklist sí, ese, marcado. Ese sí, ese sí. sí. Pero bueno, Porque ya ese es veremos, importante. sí, veremos qué nuevos checklists empiezan a salir en los siguientes años, dependiendo cómo cambie la sociedad, no sabemos, estamos viviendo en una época muy, No, muy loca. y yo creo que ya a estas alturas de la vida, después de todo lo que hemos vivido, hemos entendido que más allá de un checklist es hacer las cosas que nos hagan felices, las metas que queramos cumplir, que no tenemos que guiarnos por lo que nadie diga, sino por lo que uno quiere hacer. Y Sí, al final es eso. No, no es un checklist, libertad. es planificar tu vida y vivirla lo mejor posible de acuerdo a tus estándares y tus criterios, sin prestarle tanta atención a los demás, pues. Sí, ¿cuál sería tu palabra para cerrar este episodio de los checklists de vida? Independencia. Independencia. ¿Por qué? Porque el checklist tuyo es independiente del resto del mundo. O sea, es tuyo y es independiente. Entonces, es guiarse por lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que uno le hace feliz. Es independencia. Ujú. ¿Y la tuya? Y sería libertad. Y qué bueno que Ah, bueno, estamos más o menos lo en mismo. las épocas donde se celebran las independencias de muchas cosas, muchos Sí. países. Ujú. Sí, libertad porque eres libre para escoger lo que quieres, lo que te hace feliz. No, no necesitas seguir ningún patrón. El patrón Es no así. existe, el patrón lo inventas tú, el patrón te lo dibujas tú Me y el parece patrón genial. cambia. Me encanta. Libertad para hacer y para hacer, independientemente de lo que te digan los Exactamente, demás. exacto. Me encanta el cierre de este episodio. Sí, Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente, denle like, comenten, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube, al de Spotify. Nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify, seguirnos en nuestras redes sociales. Cualquier cosa que nos quieran decir, nos las pueden dejar en los comentarios, para eso están. Y si no lo quieren hacer público, nos mandan un DM o un correo electrónico. Nos vemos en el próximo. Bye. bye, gracias.